Aquí iniciamos. Buenas noches, comunidad sanmartiniana. Soy Dayana Cayo del cuarto año C y esta noche queremos agradecer la presencia del arqueólogo, gestor de patrimonio cultural, documentalista y etnobotánico Hernán Hurtado. El tema gira en torno a la identidad cultural, el cual es fortalecido todos los años por integrantes del proyecto ISMA, Identidad Sanmartiniana, al cual pertenecemos y esperamos mantener su atención. Para iniciar la charla, los dejo con nuestra maestra Norma Calderón, que dará la bienvenida al arqueólogo. Muchísimas gracias por el pase, Dayana Cayo. En nombre propio, en nombre de toda la comunidad sanmartiniana, queremos agradecer la presencia del arqueólogo Hernán Hurtado, anticipar a todos los jóvenes que él ya viene colaborando con nosotros, muy agradecidos, y sobre todo hacerles acordar a los chicos que mientras esté el arqueólogo hablando con nosotros, mantengan por favor sus micrófonos y cámaras apagados para escuchar todos con bastante fidelidad. Querido y estimado arqueólogo, le cedo a usted el pase, agradeciéndole inmensamente por su presencia y colaboración con nosotros. Gracias. Muchas gracias, profesora Norma, muchas gracias, profesora Marlene, y muy agradecido. Buenas tardes con todos y todas que nos escuchen. Hablar de Guantille de pronto tiene que ser una experiencia interesante, agradable, amigable, y experimentar un poco que un sitio arqueológico puede ser algo mucho más que solamente conocimiento o datos. Tenemos que tratar de imaginar, viajar con la imaginación para poder responder, o al menos para poder abrir preguntas sobre qué estuvo pasando por aquí hace 500 y 1000 años, ¿no? Para ponerlo así en tiempos. Un favor, ¿podríamos dar doble clic a la imagen de Guantille? A la imagen. Perfecto. La imagen, solamente la imagen. La siguiente conferencia, exposición llamada Guantille, Vista Guantille como foco cultural, es parte de los trabajos que se hicieron en la Huaca entre el 2019 y el 2020, justo antes que empiece la pandemia, por decirlo de una forma. Entonces, ¿qué se puede apreciar de repente en la imagen? Esta foto aérea es del 2019. Se puede apreciar simplemente un conjunto o una construcción de aspecto antiguo, casi caído, casi digamos, de cierta forma con derrumbes, ¿no? Tiene un aspecto, pues, en abandono, en olvido y un largo etcétera, ¿no? Todos conocemos, y si no hemos ido a Huaca Guantille, les recomiendo que lo hagan apenas puedan. Todos conocemos que Guantille, digamos, tiene sus accesos, las avenidas, ¿no? Toda esta forma, incluso el acceso, ¿no? Bastante familiar para todos. Entonces, Guantille nos evoca eso, ¿no? Un edificio antiguo y a veces hasta misterioso, indescifrable, ¿no? Porque hay un edificio de barro en medio del distrito moderno, de cemento, donde yo vivo, donde yo estudio, donde yo circulo. ¿Por qué ese edificio de barro? ¿Qué significa? ¿Qué cosa es? O hasta podemos preguntarnos para qué nos sirve, ¿no? En un sentido de utilidad, ¿para qué sirve ese monumento que es toda una manzana en el medio de una ciudad aparentemente de cemento? O sea que en estas preguntas generales hay que tratar de ver la misma experiencia que ha sufrido la Huaca en los últimos años. Entonces vamos a verlo en dos perspectivas para iniciar un poco en materia. Uno que es la dimensión arqueológica. Todos ya sabemos que esto es Ichma, que esto tiene entre 1000 años hasta, póngale, 1532, que empiezan a hacer las reducciones, o digamos que llegan los españoles a Lima. Entonces, vamos a ver la dimensión de Guantille primero arqueológicamente hablando. Este lugar se excavó entre el 2006 al 2013, con temporadas de largo y a veces interrumpidas, excavaciones en las partes que ustedes pueden observar en la misma imagen y ustedes también conocen. Las imágenes,
los lados o lo que se alcanza a ver en la imagen, que está aparentemente bien cuidado o intervenido, por decirlo así, es donde se excavó. Y además se dejaron o se hicieron proyectos de conservación y de puesta en valor, que eso vamos a verlo más adelante. Pero el asunto es que en las excavaciones realizadas en Guantille se determinó que este edificio, más allá de la edad, tuvo tres momentos constructivos, tres grandes momentos constructivos. O sea, este edificio fue de prestigio, fue muy importante y fue usado alrededor de 500 años. Entonces, este edificio en su vida útil, es decir, cuando había gente que se desplazaba y usaba este edificio, fue un sitio importante. Aquí hay varias, por decirlo así, teorías que promueven que los edificios Ichma en el año 1000 eran pues centros políticos, centros administrativos, centros de prestigio, o esa palabra, ¿no? Centro administrativo bastante usada. Entonces, como uno prefiere a veces entenderlo, dimensionarlo, el asunto es que en palabras sencillas era un lugar importante, era un lugar donde había una suerte de autoridad, ¿no? Se usa a veces cacique o curaca, y por lo que por la información encontrada arqueológicamente hablando, y ya con los archivos a partir del siglo XVI, se puede destacar que Guantille pertenecía a un territorio, a un señorío eh, interesante, bastante prestigioso y de control de esas tierras que hoy es Magdalena del Mar. Es decir, no era solo un edificio aislado, era un edificio que estaba funcionando conjuntamente con otros 4 monumentos. De esto ya hemos comentado bastante, o sea, no es que solamente existió Guantille, Guantille donde lo ven es una tercera parte lo que alcanzan a ver. En realidad ubicaría toda la manzana, ustedes ubican el mercado que está al costado, entonces todo eso era la Huaca. Y visto de otra manera, este edificio estaba funcionando con otros 4 edificios alrededor, ¿no? Donde hoy está Sucre con la Marina, donde hoy está la famosa cúpula, donde hoy está el pasaje, bueno, el pasaje no, es la intersección de la calle Galvez con Castilla, me parece, no estoy recordando bien la dirección, pero digamos eran otros edificios menos monumentales o menos extensos que Guantille, que funcionaban con Guantille, ¿no? Que estaban dando un significado a este territorio, ¿no? Entonces, es un aspecto importantísimo. Es un edificio, valga decir, milenario, que es abandonado en el siglo XVI, y este edificio, digamos, ha sobrevivido a 500 años, entre ellos toda la colonia, y después lo que viene desarrollándose de república, ha sobrevivido, ¿no? Estamos viendo un fragmento de este gran monumento. Y ese gran monumento nos ha permitido dilucidar o responder algunas cuestiones, ¿no? Cómo vivían los Ichma por aquí, formas de entierro, algunas actividades de consumo, se encontró también una suerte de o se ha encontrado iconografía de pelícanos, ¿no? Recordemos que Magdalena está próximo metros del mar. Recordemos también que muchas sociedades o muchos antiguos peruanos prehispánicos, eh, de- a- entre actividades estaba la pesca, ¿no? Y está siempre este relato de que el pelícano es como una suerte de sabueso de los pescadores, ¿no? Y hay un mural, uno de los muros de Guantille tiene iconografía de un pelícano. Eso es importante, aunque parezca sencillo, dice bastante, ¿no? Y también se han encontrado pelícanos enterrados, significa que era una especie a la cual tenía bastante afecto, ¿no? Quizá por eso que los pescadores siempre coincidían con los pelícanos. Bueno, sigamos con la siguiente, por favor, profesora. Bueno, vamos a viajar, entremos a la primera burbuja de 36 a 44. Vamos a ver un poquito lo que pasó el siglo pasado con Guantille, ¿no? Incluso nosotros escribimos Guantille con H, tenemos ya una suerte de acuerdo de cómo escribir Guantille, cómo pronunciarlo. Sin embargo, no solamente, bueno, vamos a verlo de esta forma. Para los años donde este famoso padre de la arqueología, que es Julio Cetello, ya habían algunas leyes que permitían que las huacas de Lima sean explotadas como cantera. Es decir, alguna huaca que no tenía, entre comillas, dueño, podía ser explotada como una cantera, ¿no?
De aquí que salían ladrilleras de las huacas. Si uno hoy día imagina Lima, puede ver que grandes edificios han sido construidos con ladrillos hechos de explotación de huacas. Es un caso que pasa en Guantille y pasa en muchos otros sitios. Pero para esos años, 36 y 44, personajes como el padre de la arqueología, que es Tello, denuncia estas actividades, trata de poner un alto, trata de hacer una primera defensa institucional, una defensa desde el Estado, porque en ese tiempo estaba Tello encargado de la dirección de monumentos, empieza a mandar cartas a los que estaban explotando huacas, empieza él a ir personalmente a impedir que se siga, coloquialmente hablando, que sigan reventando la huaca, porque la reventaban. Era un ejercicio donde a partir de huecos llenaban de agua, iban reventando como si fuera un cerro para poder aprovechar las paredes de arcilla, ¿no? Y entre ellos también había actividades de huaqueo. Pero esa es una primera intervención, una primera defensa del patrimonio arqueológico, una primera defensa de Guantille. No había cerco, no era la huaca. Veamos, por favor, la burbuja del grupo Guantille. Acerquemos, listo, ahí está, perfecto, un poquito más abajo. Ahí está, ahí perfecto, perfecto. Entonces, esta foto del año 44, esta foto aérea, nos permite distinguir cómo se está construyendo nuestro distrito, construyendo el distrito de Magdalena dentro o alrededor de la Huaca. Lo que hoy es la Huaca es la tercera parte de lo que están viendo. Entonces, da mucho que pensar solamente con la imagen, ¿no? Por cómo la Huaca se ha terminado reduciendo a tal espacio, o cómo ver las chacras que están a los costados, que ahora sabemos que no son chacras. Y esto es parte de lo que podríamos reconocer en esta década de 1940 como una primera gran expansión urbana entre ordenada y muy desordenada en Lima y en algunas ciudades del litoral peruano. Entonces, el principal afectado, naturalmente, son los sitios, digamos, las chacras, y vale decir las huacas, que en esos tiempos pues las leyes eran no tan rígidas, y en ese tiempo también no había forma, digamos, de que de que el Estado pudiera cuidar todas las huacas, ¿no? Eso no ha cambiado, eso ha cambiado algo, pero para poner en perspectiva que para esos años funcionaba así. Pueden ver hacia una esquinita de lo que es el monumento, algunos pequeños que parecen unos pequeños almacenes. Esos eran parte de los hornos para explotar usar la boca como cantera, ¿no? Ya, supongo que ustedes pueden distinguir que algunas calles son nuevas, ¿no? Pero más o menos ese es el sentido de la Huaca. Bueno, acá no están las ubicaciones norte y sur, pero bueno, nos ubicamos, ¿no? En lo que sería el lado izquierdo estaría viendo hacia el mar, que es el lado oeste, ¿no? Y hacia el lado, por decirlo más o menos derecho, que es el lado oeste, es hacia donde la Huaca está mirando, ¿no? Por donde se entraría la Huaca, que es el lado oeste. Ahí está, por donde está el puntero, ahí se alcanza a ver un cachito de lo que sería la rampa de esta gran pirámide, ¿no? Que hoy está, pues, mutilada. Esa rampa, siempre cuando estábamos sobre la Huaca, que está ya, pues, intervenida y en conservación, la rampa está incompleta. Y esta foto siempre me permitía explicar que la rampa era una rampa bastante larga, ¿no? Que nos permitía un descenso, un ascenso bastante interesante, ¿no? Y sería impactante si esa rampa existiera, pues, ¿no? El ascenso sobre la Huaca. Y si uno, digamos, sobre la Huaca, entrando sobre la pirámide, podría hacia el lado que está, digamos, desde donde he entrado, se puede distinguir con claridad los cerros que coronan Lima, desde el Cerro San Cristóbal, los cerros del actual Distrito de Independencia, e incluso hacia los cerros que están, que orientan hacia Surco, ¿no? Para que tenga una dimensión de cómo se vería Lima, a veces sin imaginar tantos edificios a los alrededores, ¿no? Hay una vista bastante interesante que también permite responder ciertas cosas, ¿no? El control, el territorio, hasta dónde estaban los márgenes de lo que sería, pues, el territorio Guantille, ¿no? Y esto coincidiría también con los canales, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto que espero en un futuro podamos tratar. Siguiente, por favor, profesora. Eh, hacia atrás, hacia donde está Julio Cetello, y digamos, esta imagen correspondería, que son del archivo Tello, correspondería a lo que sería un perfil de Guantille, ¿no? Para ver cómo una vista, ¿no? Esto ya no existe, esto es ya, digamos, es parte del recuerdo, ¿no?
Yo siempre comento que sería interesante, por ejemplo, que algunas calles de Magdalena, hoy modernas y hoy inimaginables que fueron huacas, en las esquinas podría esto estar como una suerte de leyenda, ¿no? Aquí hubo un sitio que tuvo 1000 años, ¿no? Para incrementar ese sentido de responsabilidad sobre lo que pareciera antiguo, que es bastante interesante, ¿no? Y que además es un ejercicio muy simpático porque muchas ciudades del mundo se jactan, ¿no? Muchos distritos del mundo se jactan de que por aquí hay 1000 años de historia, 2000 años de historia, y Magdalena tiene eso. Entonces, a veces eso le da un mayor valor, ¿no? Un mayor sabor al patrimonio arqueológico. Siguiente, por favor. Bueno, regresemos a la línea de tiempo. Vamos al año 53. Esto vamos a hacerlo bastante. Vamos al plano de Guantille. Miren, un poquito, hay que bajar un poquito para. Quiero recordar el Vicente. No, hay que bajar un poquito para ver la leyenda hacia abajo, hacia abajo. Ya, Vicente Segura, por ejemplo, para este año visita Guantille por encargo, ¿no? Y ese es un primer plano o un plano, digamos, de los años 60, de los años 40, pero 50, donde recoge Guantille ya como un edificio pues, que tiene divisiones, ¿no? Un sitio interesante. Pero lo que quiero con eso señalar es que hay una preocupación del gobierno de entonces por atender Guantille, porque ya no la destruyan. Las cartas de Tello habían tenido bastante impacto. Incluso en los cuadernos de Tello se recogen las cartas que intercambia con el que estaba a cargo de la huaca, ¿no? Porque él quería seguir explotando la huaca porque estaba entendido de él, estaba en ley. Pero bueno, esta era una parte de la batalla de Julio Cetello, ¿no? De que no destruyan más las huacas, de que es parte de nosotros, de que es patrimonio y entiéndase de esa manera que empieza una primera gran defensa del patrimonio arqueológico con Tello, ¿no? Donde Guantille es uno de los ejemplos, ¿no? Hoy la Lima moderna, la mayoría de sitios que no han sido destruidos por el avance de la modernidad, por decirlo de una manera bastante agradable, es Tello. Tello es como el autor de esta defensa, ¿no? Y muchos edificios que no pudieron salvarse por X motivos, también tuvieron el esfuerzo o parte de la intención de Tello de que fueran salvados. Por eso es siempre bastante interesante, más allá de recordarlo como el padre de la arqueología, es también el padre de la gestión de la arqueología. En fin, vamos a seguir viendo, por favor. Siguiente. Ojo que estoy dejando que se llame Guantilla adrede, porque es como yo lo he encontrado en el registro. Lo escriben como Guantilla, Guantille, Guantille. Vamos al año 59. Dentro de lo que había pasado en Guantille era que habían habido, se habían encontrado material arqueológico regado, ¿no? Seguramente producto de huaqueo y otro de rescate. Entonces, Monseñor Villar Córdoba, un interesante o destacado investigador, recoge esta cuestión, no encuentra un cráneo. Entonces, eso yo siempre lo señalo porque es la primera forma donde vamos a decirlo en palabras sencillas, una momia Guantille es rescatada, ¿no? Y es llevada a un almacén del Estado para poder defenderla, cuidarla, investigarla, estudiarla en el futuro. Y porque además destacada porque tenía pues una cuestión de, digamos, que llamaba la atención en el cráneo, ¿no? Y eso va a quedar el interrogante porque actualmente eso no existe este elemento, ¿no? Ese elemento, a pesar del año 59, tengo entendido que se mantuvo en un almacén por más de 50 años, ¿no? Hoy ya, o al menos yo no lo he vuelto a encontrar. Y otro detalle que destaca es que lo conoce como Chayacalca. Chayacalca, dentro de otros trabajos, investigaciones, incluso cronistas, ubican este territorio que sería hoy Magdalena del Mar, una parte de San Miguel, una parte de San Isidro, sería en el territorio Chayacalca. Y más o menos buen rato del siglo XVI, cuando ya llegaron los españoles, era como un distrito, ¿no? Chayacalca, ¿no? Y bueno, fue entrando en desuso, pero era directamente relacionado a la Huaca Chayacalca con Guantille. Ese es un dato que a veces, que todavía falta responder, pero queda a consideración. Pero regresemos, por favor. Vamos ahora al tema de las excavaciones, 2007-2013. Acerquemos la imagen un poquito. Bueno, quien estuvo a cargo del proyecto era Marco Guillén. Marco Guillén
realizó estas excavaciones digamos, en 2 grandes temporadas, de las cuales pues hay material arqueológico, hay publicaciones y hay respuestas sobre qué estaba pasando acá en tiempos Sichma, ¿no? O los Sichma de Huantille, qué estaban haciendo, qué hacían, ¿no? Entonces, bueno, más allá de la imagen que de repente para muchos les es familiar, es increíble comentarlo de la siguiente manera. Estamos viendo un edificio que tiene entre 1000 años y fue abandonado después de casi 500 años de uso, al costado de un complejo urbano que tiene menos de 60 años, ¿no? Quizá cumple entre más, menos 50, 60 años. Entonces, esta dimensión de la historia, que a veces es interesante, es alucinante, ¿no? Tienes ahí un edificio milenario acoplado a un edificio moderno, donde esta tensión, si quieren ver de dimensiones geopolíticas, territoriales, de sitio, de lo que fuere, existe, ¿no? Y es una tensión que llama, digamos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hay aquí? Si hay un problema, no hay un problema. ¿Por qué hay un complejo urbano tan pegado a una huaca? ¿Quién estuvo primero? ¿Debería estar la huaca? Yo he tenido reuniones donde algunos vecinos, digamos, hasta consideran la idea de destruir la huaca para terminar de hacer un estadio, no hacer otra cosa sobre la huaca, ¿no? Es un espacio que consideran que debería tener otro uso. Entonces ahí entra la discusión que a mí me preocupa y a mí me llama la atención. Ahora vamos a entrar un poquito a esto porque no siempre estuvo así, prolija o al menos aparentemente conservada, intervenida, donde se pueden distinguir hasta los muros, sino también tuvo un momento distinto Guantille, de casi 20 años, donde hubo una ocupación en los alrededores que ustedes conocen y encima de la Huaca. Entonces vamos a ver esto y conversarlo. Siguiente, por favor. Ahí está, exactamente. Entonces, en perspectiva, la imagen habla por sí misma, ¿no? Cómo se encontró la huaca hacia el año 2005 hasta el 2006, cómo se recuperó, y bueno, después hubo la construcción, la intervención, donde pueden ver o donde pueden distinguir un edificio moderno, que es lo que hoy es una sala de exposición, la administración y los baños. Entonces, ustedes aprecian cómo un lugar que hace, digamos, 15 años, un poco más de 15 años, estaba totalmente ocupado, incluso era considerado como una zona peligrosa, zona de riesgo. Mucha gente no quería transitar por aquí porque les era peligroso, ¿no? Era considerado zona roja. Una intervención donde no solamente se logró entre comparaciones y no reubicar a las personas que vivían aquí, sino también hacer un proyecto de investigación arqueológica, ¿no? Y que además permita consolidar que el sitio se vuelva un espacio seguro para que la gente pueda visitarlo, conocerlo, entenderlo, disfrutarlo también. Es también un aspecto del patrimonio que a veces poco se valora. Uno va a un sitio para disfrutarlo, desde el paisaje, una buena foto para Instagram, un curioso TikTok, o sea, debe tener esa característica el patrimonio, también debe disfrutarse. No todo, digamos, es el duro discurso del conocimiento, de la historia, sino también tiene que haber un aspecto de disfrute. Entonces, destaquemos esto porque el paisaje cambió. Ya no era un espacio donde no se podía transitar, ahora ya se puede transitar. Ya no era un espacio categorizado por la policía como zona roja, ahora es un espacio arqueológico monumental, turístico. Y bueno, finalmente en los últimos años, ustedes pueden ver, se podría observar la cúpula desde un lado del monumento, hoy ya no se puede divisar. Aquí hay que hacer una crítica porque yo, con todo respeto a quienes desean construir y quienes desean vivir en edificios, está bien, está perfecto, está bueno, pero siempre consideremos para los futuros arquitectos, ingenieros y en general para todos nosotros, esta consideración sobre los paisajes urbanos y sobre los paisajes en general. Y actualmente ha copado la vista, ¿no? Y ha tapado un edificio que también tiene 100 años, un edificio que, digamos, debería apreciarse de todos lados, o que al menos hasta hace algunos años todos los magdalenienses que transitaban por aquí podían distinguir la cúpula. Pero bueno, es una crítica que se puede incluso discutir. Igual, de igual manera con la arborización, los espacios verdes. Pero bueno, destaquemos esto porque es importantísimo. La siguiente, por favor.
Acerquémonos ahí, ok. Esta imagen es del Google Earth. En el Google Earth básicamente es para referenciar el tamaño actual. Yo siempre digo la tercera parte porque en realidad, eh, vamos a verlo así, el polígono o el rectángulo amarillo de líneas amarillas es el complejo urbano moderno, ¿no? Digamos, el cachito de modernidad que está ahí. Y hacia lo que sería la parte alta de la imagen, la línea amarilla, eso está ahí hasta un poco más allá. Ahí por ahí pasaría la rampa de las que a veces les comento. Entonces, por eso es la tercera parte aproximadamente de lo que sobreviene o sobrevive a Guantille. Y espero que esta tercera parte pueda ser en el futuro mejor intervenida. Siempre hay esto por mejorar. Y porque es una de las pocas huacas que tiene esta consideración urbana. Está de lado a lado, un edificio de 800 años al lado de un edificio que tiene 5 años. Y esos son aspectos pues, que a uno le llaman la atención, pero es parte de, y tienen que, digamos, entenderse, resolverse, conversarse, discutirse y hasta superarse, si es que fuera el caso. A veces hemos conversado, incluso han habido preguntas interesantes que escolares me han realizado, que, digamos, por qué no se saca a los que viven por acá y hacemos un espacio, un parque y ubicamos a otros? Esas respuestas, esas preguntas o esas intervenciones sencillas dicen mucho, porque te permiten apreciar al interlocutor, al escolar que te pregunta, por su intención, y también a uno darse cuenta que la realidad no es tan sencilla y que es complicadísima. Y bueno, de eso ya podríamos hablar más adelante, pero siempre consideren eso, la virtud del paisaje, y la virtud también de que vivimos en una comunidad bastante tuburizada. Lima, a pesar de sus dimensiones, a pesar de ser una metrópoli, también está tuburizada, ¿no? Y digamos, los vecinos más antiguos de esta ciudad, que son las Huacas, son afectos o están afectadas por esta tuburización. Y de que pudiera resolverse de todas maneras, tiene formas de resolverse. Creo que eso, parte para la solución del futuro es empezar a entender el valor de los sitios, el valor de la gente y cómo esto puede congeniar, ¿no? No siempre es el blanco y negro no siempre funciona aquí, siempre hay que, digamos, encontrar sentido común para poder hacer un mejor trabajo, ¿no? Y finalmente porque en la experiencia que tengo y la experiencia en Guantille, permite ejemplificar de que sí transforma la comunidad, de que cada vez ya no hay escolares solamente que conocen Guantille, sino que tienen intervenciones, están pensando, están discutiendo, están respondiendo incluso sobre la problemática, ¿no? Ya no lo ven un sitio lejano, sino un sitio cercano en las ideas, cercano culturalmente y con mucho sentido del aprecio, ¿no? Bueno, sigamos por favor. Listo. Entonces, ya en la gestión que me corresponde, que es 2019 y 2020, vale decir que la Boca tuvo un gran impacto de inversión porque digamos, está iluminada, tiene servicios básicos, está, digamos, todo el área, el perímetro está reconocido, ¿no? Está con el saneamiento físico legal como corresponde. Entonces esto nos dejaba un segundo momento, ¿no? Acercar a la Boca a la gente. Ya habían existido iniciativas, ya habían habido escolares que conocían la Huaca, ya había habido varias experiencias. La idea era acelerar esto, pero acelerarlo bien, no solamente hacer eventos en la Huaca por hacer, sino que tengan un trasfondo de apropiación, de valoración, donde el escolar no solamente se lleve la tarea resuelta, sino que además valore, disfrute, aprenda, comunique, comparta y sea un agente cultural en un sentido de es ese escolar que fue a Guantille, en el futuro no solamente valorará Guantille, sino tendrá una capacidad sensorial para con otros sitios arqueológicos, ¿no? Entonces, han habido actividades que vale la pena mencionar y espero también, y vale la pena incluso reproducir, desde poesía en la Huaca, cuentacuentos para los más menores. Nuestra especialista Carmen Pachas es una excelente cuentista, una gran cuentista, donde la calidad de sus relatos están basados en mitos andinos. Y entonces
te da un gran impulso, ¿no? Especialmente está dirigido para escolares de primaria, entre 5 a 10 años, por decirlo así, pero es interesante porque si un adulto, un adolescente o un joven empieza a escucharla, sinceramente, sobre la experiencia sobre un sitio arqueológico, escuchar un mito andino, incluso con la calidad que lo hace Carmen Pachas, no solamente te deja el mito, sino te deja también una sensación de apreciación del paisaje, entendimiento de las cosas. Por ejemplo, con los pelícanos que les comentaba, era útil el símbolo del pelícano para explicar muchas, desde una cadena alimenticia con el pescado hasta algunos mitos sobre los pescadores, ¿no? Entonces va creciendo el sentido de ver las cosas. Por ejemplo, hubieron escolares que, a pesar que estaban en Magdalena del Mar, no conocían la Huaca o no dimensionaban que la Huaca estaba tan cerca al mar, ¿no? Eso a veces uno, por no dimensionarlo en perspectivas, no lo ve, pero al verlo empieza a reconocer, sí, yo también he visto pelícanos, sí, el pelícano por aquí. Entonces hay sentidos comunes que se van creando con el mismo sitio, ¿no? Bueno, además que el paisaje también es espectacular. De igual manera, la poesía, eventos de música en la noche, con proyecciones en la Huaca mismo, le dan otro aspecto, otra valoración. Recordemos que Magdalena del Mar es uno de los distritos con pocos espacios públicos, ¿no? Especialmente, digamos, si vemos del lado de la Brasil hacia un lado y hacia el otro, hay una gran diferencia sobre espacios públicos. Entonces, la Huaca Huantille terminaba funcionando como un espacio público sui generis en el distrito, ¿no? O una huaca convertida en espacio público, ¿no? Valiendo todos los protocolos que se quieran, es un espacio público finalmente, ¿no? Y un espacio público que tenía funciones diversas, ¿no? Desde la calidad educacional o la cuestión educacional hasta una mera visita, si quieren llamarle turística. Entonces, estas actividades tenían un sentido profundo, como ya les expliqué, multifuncional, para poder valorar, revalorar o dimensionar la Huaca en mayor profundidad. Vamos a la siguiente, por favor. Dentro de la burbuja de 2019, por ejemplo, ¿ya? Entonces, han habido actividades de todo tipo hacia diferentes públicos, hacia diferentes, digamos, diferentes comunidades de interés. Por ejemplo, el Guantille Raimi, a propósito del solsticio de verano, que es el 21 de diciembre, a más o menos, ¿no? En el calendario solar, empieza el verano por ahí. Entonces, era la intención de reivindicar ciertas actividades que son tradicionalmente celebradas, entre ellas las diferentes fiestas agrarias, ¿no? No quiero que hacerlo más complejo, pero quiero decir pues que siempre se ha hecho como el Inti Raymi en algunos lugares, en otros no. Entonces la idea era un poco acercar ese tipo de celebración, uno por revaloración, por el costado hay un centro de abastos, un mercado, y muchas de las personas que trabajan en el mercado o que conocen el mercado tienen un sentido del ciclo agrario, porque obviamente, digamos, hay temporadas de cada producto, de cada vegetal, de cada fruta. Entonces lo hicimos conjuntamente a raíz de que esto tenía sentido, ¿no? Entonces el desarrollo de este festival, por decirlo así, me pareció simpático, educativo y también profundo, porque sin querer se armó una suerte de espacio donde la gente venía a hacer como un simbólico pago a la tierra, ¿no? Esto pues que es milenario, que es tradicionalmente milenario y andino, se reproducía en una fiesta que parecía con poco o nada de eso, pero se fue desarrollando, salió de manera natural. Seguramente podrán, si están interesados en esto, buscar los videos o fotos que están en internet. Se celebró a raíz el solsticio de verano del año 2019. Entonces, bien, hubieron otras actividades dirigidas a otros públicos, por ejemplo, conversatorios del Capagñán con el adulto mayor. Recordemos esto, si yo siempre pongo interés porque el público escolar es potente para reproducir el mensaje o para apropiarse del mensaje en sentido del patrimonio cultural, el adulto mayor es también potente en ese sentido. Es el mejor diversificador y es el mejor agente y encima legitima un sentido porque muchos adultos mayores de Magdalena, al menos los que yo pude conocer o tratar, conocieron la Huaca antes que sea ocupada en los 80s.
Ya por poner un ejemplo así en tiempos. Habían jugado sobre la huaca, habían volado cometas sobre la huaca, habían incluso hasta hecho cosas que no debieron hacer, pero tenían una memoria de ellos, ¿no? Ellos conocían otra huaca, mientras que sus nietos o sus hijos, en todo caso, no habían podido tener esa capacidad, no habían podido tener esa experiencia. Entonces te permite hilar, ¿no? El vecindario, la historia del vecindario, del barrio, del distrito, con la huaca, que de hecho lo tiene muchísimo, hay una memoria increíble. Todo, digamos, tienen una suerte de experiencia con la huaca que queda en la memoria. Siguiente, por favor. Ahí está. Y bueno, esta idea de los públicos es porque no solamente puede quedarse la huaca en una suerte de visita donde conoces que acá vivieron los Ichma, qué hicieron los Ichma, sino tiene que profundizarse en el sentido que es un espacio público. Y como es un espacio público, tiene que tener esa amplitud de actividades, ¿no? En ese caso estaba o estuvo el Yuyescani, perdón, casi me olvido, donde montó o estuvo ensayando una obra que era Los zorros de arriba y zorros de abajo, que es una conocida obra de Arguedas, y porque justamente trata un poco de eso, ¿no? Entonces tenía sentido hacerlo sobre un espacio prehispánico, ¿no? Porque permitía amarrar algunos mitos andinos y largo, etcétera. De igual manera, digamos, el ciclo de poesías también tenía un contenido audiovisual proyectado sobre un muro conservado de la Huaca, un muro que no es un muro prehispánico, es un muro preparado para las visitas. Entonces ese muro permitía esa proyección, ¿no? Con el público al aire libre, en estos tiempos sería genial una actividad al aire libre con distanciamiento y etcétera. Bueno, hay una foto que no quiero comentar porque podemos dejarla para conversar después, que es sobre los voluntarios. Me parecen a mí los voluntarios que son una suerte de pequeños héroes, o héroes, unos héroes anónimos, muchas veces anónimos, de la cultura y de muchas cosas en general. Yo siempre he sido voluntario en lo que he podido, entonces creo que eso es un valor increíble. A mí me da mucho gusto siempre que encuentro un voluntario en estos casos porque no es la especie o no es el tipo de personas de las que sobran, sino son de las que hacen y de las que deberían sobrar o de las que faltan, ¿no? En fin, eso vamos a hablar más adelante. Y bueno, y otra actividad de las que también me parece que se deberían reproducir siempre son estos grandes itinerarios donde visitas sitios arqueológicos en bicicleta. Este fue, creo, el 42K, que tenía como sentido parar en cada huaca ya ruteada. Entonces, ese día Guantille recibió, me parece que más de 600 ciclistas, ¿no? Creo que solo 50 o 100 llegaron a entrar, pero el sentido era ese, ¿no? El paisaje se apropia, ¿no? Vamos a hacer un itinerario de bicicletas por las huacas, ¿no? Y claro, había una charla, todo, pero aprecian esto, ¿no? Las grandes ciudades del mundo tienen esta idea, ¿no? Hacen incluso sus maratones, todo, donde recorren algún monumento, ¿no? Acuden a algún monumento o tienen simbólicamente el punto de llegada, partida o referencia a algún monumento. Y eso aquí también debería intensificarse. Tenemos lugares hermosísimos, paisajes naturales, monumentos arqueológicos que están a la espera de eso, ¿no? A veces falta un poquito de empujar esto, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos ya acabando para no extendernos tanto. Regresamos a la línea de tiempo. No, regresamos. Y a la última, y luego. Bueno, hay muchísimo por hacer. Yo soy un convencido de que esto no está terminado y que, digamos, el sitio arqueológico por sí mismo, Guantille por sí mismo, es potente, tiene mucho potencial, muchísimo potencial, y eso podemos conversarlo, podemos aportar y podemos siempre pues, ver otros casos, ¿no? No solo Guantille es un caso interesante, podemos ver en San Isidro, Guayamarca, lo que están haciendo en el Parque de las Leyendas. Dentro del Parque de las Leyendas hay toda una ciudad de barro que luego se volvió, bueno, como un zoológico, pero el Parque de las Leyendas es básicamente una gran urbanización prehispánica, ¿no? Pachacamac y en general. ¿Por qué les digo esto? Porque al ver Lima, o al ver la Lima prehispánica en perspectiva, podemos entender que los Ichma estaban funcionando intensamente alrededor de Lima, ¿no? Entonces, estas huellas o estos edificios que han quedado nos dan esas luces. Y las actuales gestiones nos dan luz de cómo están tratando el sitio arqueológico, ¿no? Entonces, podríamos también ese ejercicio, ver en San Miguel también hay pequeñas huacas, algunos entre parques, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que ustedes han visto y o hoy verán
huacas en su vida en Lima y seguramente en otros lados del Perú, y van a poder al menos aproximarse sobre la huaca considerando que es algo antiguo y más o menos entendiendo qué está pasando. De tal manera que eso me parece importantísimo. Siempre hemos conversado aquí de los Ichma, pero vean también a los Ichma en conjunto, ¿no? Estamos viendo ahorita la foto de Guantille, pero siempre va a ser importante, si no entender, al menos saber un poco de toda la película Ichma que está pasando en Lima, ¿no? Este fenómeno Ichma que se va a destacar en su cerámica, que se va a destacar en la construcción de sus edificios. Esta construcción de edificios, que ya lo hemos dicho, entre 1000 años hasta hace 500 años, también tiene experiencias similares en la costa del Perú. Vas al norte, vas al sur, y vas a encontrar que es diferente, incluso solamente en la arquitectura. Entonces esto es una gran escalada para que ustedes que son ciudadanos o son los adultos y jóvenes de mañana valoren sobre los sitios arqueológicos. Espero que aquí también encuentren un futuro colega y también los futuros profesionales que salgan de aquí dimensionen el patrimonio cultural como corresponde, ¿no? Una siguiente imagen, por favor. Y agradecerles por el tiempo prestado, por paciencia, por escucharme. Yo estoy encantado siempre de responder sus preguntas y les dejo este recuerdo que es verano del 2020 con los adultos mayores, bueno, que estaban ese día en la actividad de Guantille. ¿Y por qué esta foto? Porque con ellos yo conocí más de la Huaca. Cuando yo esperaba, o cuando ellos esperaban que fuera al revés, al menos yo conocí las familias, los vecinos, quienes jugaban cometa, cómo hacían su cometa, los árboles de carrizo que habían a la vuelta, las plantaciones de caña que habían más allá, cómo algunos contaban a veces entre anécdotas que iban a jalarse uvas de otras haciendas que estaban cruzando la marina, de lo que es hoy la marina. Entonces, todas esas memorias de Magdalena, yo las aprendí con ellos y aprendí un poquito más incluso bueno, ya lo podemos aquí decir entre nosotros, digamos, mucha gente cuando construía su casa encontraba un huaquito, encontraba esto, y eso también hay que conversarlo, hay que discutirlo. Yo como arqueólogo puedo decir, oh, eso está mal, prohibido, hay que denunciar, hay que llevarlo al museo, pero eso pasa en la realidad, y eso hay que acercarnos a esto, hay que conocerlo y hay que entenderlo, ¿no? Es una forma que, al menos en mi experiencia, me dio gusto entender, conocer, y bueno, de igual manera con ustedes, conocerlos, aprender de ustedes, porque esto va siempre transformándose, ¿no? Imagínense qué diremos, qué dirán, o qué se dirá de aquí a los próximos 20 años sobre Guantille. Dicho esto, les agradezco por la atención. Muchas gracias, Hernán. ¿Alguno de los chicos quiere hacer alguna pregunta? Sí, profesora, yo. A ver, te escuchamos. Bueno, primero me presento. Soy Nicole Yesquem, del cuarto año C. Y mi pregunta es, ¿nos podría dar un aproximado de la extinción de la cultura Ichma? ¿Desde qué distrito y hasta dónde llegó en su apogeo? Gracias, Nicole. Básicamente sería lo que hoy es Lima, lo que hoy se conoce como Lima metropolitana, ponle un poquito más, un poquito menos, hacia el norte hasta lo que hoy es el Pasamayo, Chancay, y hacia el sur, incluso se podría hasta discutir que hasta el norte de Cañete, Chilca, y hacia las montañas serían las entradas de los valles, ¿no? Hacia donde va abriéndose el valle Chillón, Rímac y Surco. Eso sería una suerte de convencionar lo que fue el territorio Ichma. Incluso si se le quiere ver de otra forma, es que cuando llega Pizarro y se encuentra con Torichusco acá en Lima, ya estaba el territorio muy marcado, ¿no? Todo lo que era Lima metropolitana tenía un sentido desde lo que era, vamos a ver, siempre el centro de Lima era un centro político, estaba el Callao y era todo un gran territorio, una suerte de provincia ya constituida. Incluso los caminos que hoy conocemos, las grandes avenidas, una avenida sería, por ejemplo, lo que es hoy la avenida Colonial, siempre fue un camino del centro político que es Lima hacia el puerto, que siempre fue puerto, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay aspectos que podríamos ver
de lo que es el territorio Ichma, ¿no? Y también poner en una mayor dimensión Pachacámac. Pachacámac siempre ha sido un oráculo o siempre fue un sitio muy importante y en cuestión de espacio o monumentalidad es el más importante, es el más grande, ¿no? Entonces habría que ver que también Pachacámac está marcando o dando la hora de lo que en el momento fue parte del territorio Ichma. Muchas gracias, Hernán. ¿Alguna otra pregunta, chicos? A ver, escucho, Carolina. Buenas tardes, arqueólogo Hernán. Le quería hacer una pregunta. Soy Carolina Naomi Montero Barrón del tercero A y le quería hacer esta pregunta. ¿Me podría hablar un poco sobre la Dama de los Batanes que se encontró en una de las huacas, la cual pertenecía a la cultura Ichma? Hola, Nomi. Yo no estuve en la excavación, pero yo, digamos, cuando estaba viendo el tema de del material arqueológico mismo, en traslado de las cajas, esto, también me hice la misma pregunta. ¿De qué trata la Dama de los Batanes? Porque el título es bastante ambicioso. Y bueno, era también, es parte de lo que vendría a ser, digamos, le pusieron la Dama de Guantilla, habían nombres que se prestaban, nombres como titulares. Pero lo que se podría rescatar es que era una persona de mediano rango político, estaba situada en un espacio que correspondería a alguna autoridad, ¿no? Entonces eso hay que destacarlo por dos cosas. Siempre se ha, bueno, al menos en mis tiempos, no sé si todavía esto sigue así, pero se desmerecía un poco que la mujer tuviera un rol protagónico en el mundo prehispánico, o se ignoraba. Personajes como la Dama de Cao, o las momias, o los sacrificios a mujeres en algunos volcanes y nevados, o la presencia de mujeres protagónicas en sitios monumentales, o sea, como si fueran la autoridad, la jefatura mayor, eran mujeres. Entonces hay que pensar, ¿no? Y corresponde también de que en otros lugares se han encontrado muchísimas más. Lo que deja pensar o lo que deja claro es que había un rol protagónico, un rol primordial de las mujeres en Guantille, ¿no? Y de los Ichma en general. Ya con el tiempo eso se ha ido aclarando, pero esto podría ser una primera explicación para la conocida como Dama de los Batanes. Además también, más allá del simple hecho de los batanes, junto con los batanes se encontró algunos materiales, microrestos, por decirlo así, que pueden destacarse como camote y pacay. Entonces estos elementos nos permiten entender que había pues un aprecio por estos productos, ¿no? Pero ahí quedan preguntas. Ese es digamos, el ligero inconveniente, pero ahí hay una primera respuesta para entender esta mujer Ichma o esta mujer Guantille considerada como la Dama de los Batanes, ¿no? Aparte que estaba todos los entornos de la misma excavación en buena hora permitían encontrar este cuerpo completo, ¿no? En otros casos hay contextos, digamos, de cuerpos no completos, ¿no? Que dejan varias interrogantes, pero a grandes rasgos esto se podría consignar, ¿no? Muchas ¿Alguna otra gracias. pregunta? Te escucho, Manuel. Yo tengo una pregunta, soy Emanuel del tercer grado A, Emanuel González, y tengo una pregunta. Según algunos historiadores, la palabra Ishma también era utilizada para designar algunos colorantes como el que se podía extraer del achiote o del limpi, llamado también azogue, y era utilizado en los cosméticos como una especie de maquillaje para los diversos rituales. Esto debería de hacernos pensar que estas colaboraciones tenían un sentido especial para los Ishman. De hecho que sí, como lo dices, tiene mucho sentido, pero habría también que ahondar en una cuestión que a veces se escapa mucho a lo que hemos visto. Normalmente hemos visto la huaca de color tierra, ¿no? Hemos visto la huaca todos de color, pues, de barro, ¿no? Beige, marrón. Y a veces no imaginamos la huaca en su mejor momento, ¿no? Con muros enlucidos, con muros pintados, con muros bien definidos. Y una cuestión que destaca en los Ichma es el color rojo, blanco, amarillo, si se le quiere. Y en el caso de Guantilla y otras pocas huacas, el color azul. Pero básicamente el rojo, blanco y amarillo están predominando, ¿no? Hay algunos etnolingüistas consideran que Ichma, Ichimay, Ichmay, Chimac tienen alguna relación con la coloración.
y otros consideran que no, que es solo un gentilicio, una referencia abierta. Pero de cierta forma, el uso de colorantes siempre está presente, ¿no? Siendo o procedente de la cochinilla, el achote, la soya, ¿no? Evidentemente, pero digamos, en las cosas orgánicas tienes ahí a la cochinilla, al achote, que van a permitir coloraciones y con bastante, digamos, calidad y durabilidad. Hay muros todavía pintados en Guantilla, ¿no? Podría ser como lo señalas, pero ya entrando en el siglo XVI, cuando ya los cronistas van recogiendo esto, vuelven a aludir a Ichma como el territorio, ¿no? Que de ahí a nuestros tiempos se trató de interpretar como el señorío Ichma, el territorio Ichma, y ya ha quedado la idea, ¿no? De lo Ichma, junto con otra palabra de contrabando que es Limac, Lima, Limac, ¿no? Entonces ahí aún hay dudas o discusiones no lingüísticas o lingüísticas propiamente sobre el significado o los significados, ¿no? Eso también es otra cosa que a veces no es un solo significado, son varios significados. Entonces podríamos ahí darle una categorización, ¿no? a lo Ichma. Y de hecho, por toda la referencia que hay en los cronistas, tiene una acepción o tiene una referencia con la coloración, especialmente la roja u ocre. Muy buena pregunta, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Buenas noches. Yo Sigue, Darling. soy Darlene Merli Choque Zárate del segundo A y mi pregunta es, se dice que la cultura isma se dividía en 5 curacazgos. ¿Qué función cumplían y qué son? Del mismo modo, así como hace un rato la pregunta de Ichma, es también digamos, se ha como que distribuido, así como hoy día Lima tiene 42 distritos, está el recojo de testimonios, que Lima en un inicio estaba dividido como en 8 lugares, como en 8 territorios, y de estos pues llamados señoríos o curacazgos, ¿no? Habíamos dicho que Guantille había sido registrado en algún momento como Chayacalca, sería el señorío de Chayacalca, ¿no? Y también hay otros señoríos que, bueno, eso está en discusión porque hay cronistas que lo llaman distinto y otros que lo llaman hasta con otros nombres que no tienen nada que ver. Pero hay el señorío de Surco, el señorío que sería pues el actual Surco, Chorrillos, el señorío de Chayacalca, que sería Guantilla alrededor, y bueno, veríamos ahí muchísimos más, unos 6, 8. No tengo ahorita los nombres completos de los señoríos considerados por Rosorovsky y por los cronistas incluso que están señalándolo, pero podríamos referir de que su función era una territorialización política del territorio, de una territorialización política Ichma. Es decir, así como funcionan hoy los distritos, estarían funcionando los señoríos o llamados curacazgos, ¿no? Pero que además no solamente funcionaban así por parcela, sino que funcionaban conjuntamente. Era inevitable entender que el señorío de Guantilla o el señorío de Chayacalca estaba funcionando con sus vecinos. ¿Y por qué te digo esto? Por los canales. Lima tiene 3 grandes caídas de agua naturales, que son el río Chillón, el río Rímac y el río Surco. La mayoría de los sitios arqueológicos están dispuestos entre estos, digamos, las caídas de los ríos hacia el Pacífico y los canales que se han construido hacia alrededor. Hay que ver con paciencia un gran detalle. Ustedes ven que Magdalena, la avenida Sucre o la avenida Brasil, no creo que es la avenida Sucre, en algún momento funcionaba todavía como canal y desembocaba en el río, desembocaba en el mar, en lo que es hoy la Costa Verde. Igual la avenida Salaberry, o podría haber otras avenidas grandes donde desembocaba el agua, porque se había construido un canal o habían aprovechado una quebradita y lo habían vuelto canal. ¿Para qué? Para irrigar, jalar el agua de los ríos que caían, jalar el agua y poder regar o irrigar estos territorios, ¿no? Y esa forma hídrica o de canales era la que se territorializaba, es decir, eran como las fronteras, ¿no? Este territorio es de allá para acá porque el canal está haciendo una suerte de frontera viva, ¿no? Y eso es importante porque a veces se ignora cómo se dividía, cómo era la frontera, dónde acababa. Y una forma de lindero son los canales de agua, ¿no? Que se han ido perdiendo. Incluso los canales de agua regaban los parques de Lima hasta hace 30, 40 años. Algunos todavía funcionan,
Recordemos esta huaca que está cerca de Guantille, que es Mateo Salado, y cerca hay una avenida que se llama Tingo María, que tiene un bypass cerca de la avenida Arica. Ese bypass tuvo que ser una suerte de D, porque cuando estaban excavando ahí para hacer el bypass, salió que hay un canal subterráneo, que era el canal subterráneo que regaba los algodones que están por el Plaza de la Bandera. Y ese mismo canal es el que bajaba por Sucre y que debería regar las aguas, los terrenos, las tierras que estaban alrededor de Guantille. Esa era la función de los señoríos o el control de los señoríos sobre, con y por los canales de agua. Qué buena pregunta, Darlene, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Aprovechen. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Armijo, soy de cuarto A. Y mi pregunta para ustedes es, ¿qué significaban las huacas para nuestros antepasados? Ya, muy bien. Digamos, nosotros lo consideramos, nosotros le llamamos huaca. Incluso la palabra huaca nos podría ser confusa, porque así como hace un rato preguntaron por la palabra ichma, la palabra huaca también tiene muchísimos significados. Puede significar desde una piedra dejada como ofrenda en algún pago, en algún lugar extraño, hasta el monumento que están viendo Guantille, es también llamado huaca, ¿no? O hasta un mito donde hay un personaje mítico, es también llamado huaca. En algunos lugares del Perú, a la persona más antigua, si no bien le dicen Apu o al dirigente más antiguo, también le llaman huaca. Entonces, la palabra huaca también evoca muchísimas cosas. Pero ya en el sentido de tu pregunta, ¿cómo consideran los antiguos peruanos las huacas? Habría que ver que los antiguos peruanos la consideraban en uso, la tenían, funcionaba. Digamos en el caso de Guantille, en Guantille se podría presumir que despachaba a la autoridad política, ¿no? Así como ahora hay un alcalde que despacha en la municipalidad, habría también autoridades, mujeres, hombres, una, dos, tres, varios, que despachaban desde Guantille, ¿no? Entonces el mismo edificio, que es un edificio alto, grande, que destaca dentro de lo demás, va a ser también un espacio de poder, ¿no? Normalmente en la literatura de arqueología se repite esto de que es un centro administrativo, centro político administrativo, ¿no? Pero habría que verlo de muchas dimensiones. Es un espacio, es un lugar de poder, ¿no? La Huaca, ya cuando entra en abandono, por decirlo así, recién se le va apreciando o viendo como Huaca, es decir, el siglo XVI, cuando la administración española llega a Lima y al Perú en general, digamos, clausura el uso de huacas, ¿no? O las reutiliza o las vuelve iglesias, pero a partir de aquí para adelante son consideradas como huacas, o llamadas como huacas, o referidas como los antiguos, o como lo antiguo, o como lo que ya se dejó de usar. Entonces ahí hay varios significados para huaca, pero los antiguos peruanos la consideraban, cuando estaba en uso, como un lugar de poder, ¿no? Es más, en algunos edificios Ichma, cerca a los bordes, o cerca a los linderos del gran edificio, se dejaban ofrendas cuando la gente se iba, cuando la gente llegaba, dejaban ofrendas al pie de la huaca, ¿no? ¿Qué son ofrendas? Hojas de coca, hojas de pacay, alguna pequeña ave, ¿no? Hay esa cultura de ofrendar a la huaca para que vaya bien o porque era un lugar importante, ¿no? Era un lugar que llamaba la atención y que ejercía el control político del agua, de las tierras en el territorio Guantille, ¿no? Y así en general se reproducía ese ejemplo hacia todo lo Ichma o hacia todo lo Lima, ¿no? Ese control que existía era para garantizar que esto funcione, o que las huacas funcionaran, ¿no? Si es que estamos viendo en este momento. Y con tu pregunta también para responder algunas otras cosas es que los sitios más antiguos también no eran destruidos, eran como que tapados, ¿no? O se volvían lugares de entierro. Ese sitio que está usado al año 1000 para adelante tiene entierros dentro y sobre el mismo edificio van creciendo y se repite el tema, ¿no? Van enterrando a la autoridad y sigue creciendo hacia arriba el lugar como una pirámide. Es un aspecto interesante porque es una particularidad que tiene lo Ichma o que tiene lo prehispánico en el Perú. Mayumi, ¿levantaste la mano, hija? ¿Qué querías preguntar? Sí, profesora. Buenas noches, soy la alumna Mayumi Vaca Tenazoa del segundo A y mi pregunta es, aproximadamente ¿en qué año se inició la devastación a la Huaca Guantilla y por qué se dio esto? A ver, eso de repente para el año 1532, que ya se dejó oficialmente de usar,
y hubieron pues desde... Imagínense que en 500 años la Huaca no había sido demolida ni la mitad, y en los últimos 50 años solo nos queda la tercera parte de la Huaca. Pongámosle que esto ha sido constante, ha sido permanente, pero se ha intensificado en los últimos 50 años. Lo que complica a los arqueólogos porque ya no tienes el 100% del vestigio, del monumento, sino te queda el 30%, más o menos, para poder ocultar los temas arqueológicos. Pero de todo esto, quizá alguna eh, ¿cómo ponerlo, cómo poner en autos esto? Quizá alguna forma de valorar el sitio arqueológico es que han habido también defensores, ¿no? Los vecinos, los escolares, los adultos mayores, los especialistas, los buenos vecinos, pues se le quiere llamar, para evitar que eso se siga destruyendo, ¿no? Por ejemplo, lo que les contaba al inicio, ¿no? Julio Cetello, un primer defensor de Guantille, después otras actividades, luego la Huaca es, digamos, ocupada, y luego de nuevo es, digamos, intervenida, y hacia la fecha, digamos, todas esas acciones dejan ver una tensión, ¿no? Un tira y afloja de la defensa de la Huaca. Entonces esos aspectos pues habría que verlos, y habría también que compararlos, porque esperamos que en el futuro pues no, bueno, espero que no sea así, que de pronto decían destruir la Huaca porque van a hacer ahí un gran edificio, ¿no? Eso habría también que verlo. ¿Y por qué digo esto? Porque en otros lugares del mundo pasan ambos casos, ¿no? O se discute esto, o se hace esto, o no se hace esto. Entonces eso también hay que ponerlo en perspectiva para los casos de Perú y especialmente de Lima, que es una metrópoli. Bianca, levantaste la mano, hija. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, Miss. Buenas tardes, profesor. Soy la alumna Celeste Tejada Bazán del año cuarto A. Mi pregunta es, ¿cree que la Huaca Guantille o el Señor de Marbella, como lo llama el escritor Carlos Zúñiga, está allí para recordarnos nuestras raíces? Sí, de hecho que sí. ¿Cómo responderte? Creo que la comunidad interesada en un sitio, en un lugar, en lo que fuere, debe entenderse, debe diversificarse. En mi experiencia en Guantille, varios artistas, entre muralistas, poetas, músicos, incluso para sonidos prehispánicos, hubo una curiosidad por ir a Guantille, ¿no? Y esto permite pues recrear, ¿no? O generar nuevos productos sobre la huaca. Entonces, ahí hay un gran efecto. A mí me da mucho gusto y en general mucho aprecio la preocupación, la intención y la participación de gente de otras especialidades, porque también desde botánicos de bambú han ido preocupados para ver, porque en Guantilla se encontró un bambú andino, entonces han ido con la preocupación por saber sobre esto, hasta pintores, ¿no? Para simplemente buscar desde inspiración hasta alguna fuente o alguna inspiración prehispánica, ¿no? Motivos prehispánicos. Entonces, todo esto juega en conjunto. ¿Alguna pregunta más? A ver, Alejandro, te escuchamos. Buenas noches, soy Alejandro Farfán del cuarto grado B y mi pregunta es, cuando regresemos a la presencialidad y con los protocolos pertinentes, ¿de qué manera podríamos apoyar a la revaloración de la huaca? Creo que la mejor forma de apoyar es la que vienen haciendo hace un par de años. No estoy seguro de este dato, pero lo voy a lanzar así a la pluma, y es que Magdalena tiene los escolares más activos en actividades de defensa de patrimonio cultural, de defensa de patrimonio arqueológico y de voluntariados. Es increíble. Podría mostrar así cientos de fotos sobre Magdalena para hacer la comparación. Y en comparación con otros distritos, incluso con otras realidades a nivel nacional, destaca, ¿no? Entonces, una forma que han hecho, creo que ya la vienen haciendo. Supongo que eso se va a intensificar, se va a profundizar, porque siempre es así. Creo que también la preocupación es conjunta. Hay desde padres de familia, profesores y arqueólogos, en mi caso, que estamos dispuestos a que esto se siga hacia adelante y hacia mejor. A mí a veces me daba una suerte de envidia sana cuando veía en la parte norte de Chile, en Arica,
cómo los escolares, al menos cuando yo era escolar, en Chinchorro, en la playa de Chinchorro, valoraban sus sitios prehispánicos, su museo, valoraban su realidad prehispánica. Y me quedé pensando, ¿y por qué eso no pasa en mi país? Si tenemos mucho más, o sea, tenemos incluso para, o sea, sacar fotos a montones. Y creo que eso se está logrando poco a poco, ¿no? A mí en Magdalena me quedó siempre la experiencia de que hay proactividad de las instituciones escolares, de los docentes, de los padres de familia, del vecino y de los escolares, básicamente porque han sido el público que casi 80%, no, sí, 60% que asistió a la UACA entre el 2019 y 2020 era público escolar. Segundo, los voluntariados me parecen importantísimos y si habría que destacar un héroe anónimo de la arqueología, son los voluntarios, sea escolares, universitarios, porque están haciendo un trabajo, un esfuerzo, una práctica, están dando su fuerza física, su fuerza intelectual para poder hacer un bien común que es desde la limpieza de la huaca hasta poder difundirla, ¿no? Todo eso juega en conjunto. Y creo que no sé si es lo que tienen que hacer, pero estoy seguro que ya lo vienen haciendo. Ah, perdón, y cuando hablamos de la presencialidad, evidentemente, sé que ya hay sitios que están abriendo, esta es cuestión de tiempo, que los sitios vuelvan a abrir. Me parece importante que sigan con esta suerte de experiencia sobre la Huaca, que vean a la Huaca no como un sitio antiguo solamente, sino como un vecino mayor o un vecino, un ancestral vecino, que está hablándoles, ¿no? Que les está contando este viaje en el tiempo. Yana está presente para cerrar. Yana Bellido. Bueno, Herrera. mucha pena, hemos llegado al final de nuestra charla y el propósito de la misma es conocer más sobre nuestro pasado y fortalecer nuestra identidad cultural. Pues sabemos que Guantile está herida, pero ella se levanta, camina, avanza, se ilumina, renace, perdona, vuelve a querer y nos invita a que todos seamos partes de ella, porque representa nuestra cultura, nuestra cosmovisión y le duele tu indiferencia. Por eso debemos conocer más de ella y su importancia, porque ella es parte de la historia y está allí para hacernos recordar nuestras raíces. Las huacas rompen el concreto, son tierra, barro, son diferentes. Algo nos quieren recordar. Como el pasado que fue, que hay, representa nuestra cosmovisión andina. ¿Por qué negar ese lado en nosotros? Si todos tenemos ese lado andino. Somos algunos de Lima y otros tenemos raíces diversas. No somos una única visión. Y eso es lo que debe unirnos. Soy una estudiante Yana Herrera del quinto E y quiero agradecerles en nombre de mi institución educativa su valioso aporte y que tenga un bendecido sábado. Muchas gracias. Muchas gracias.